creo que ahora sí ya vamos a entrar a la conquista en sí, ya vamos a empezar a hablar del tema más entrados a fondo y con unas muy buenas presentaciones previas que dan lugar a lo que hablaremos ahora. Cambiamos la presentación, primero entrara yo y después Rodrigo, porque de alguna manera esto que mencionó Graham, que tiene que ver con los otomíes, está vinculado digamos, territorialmente al espacio en el que yo trabajo, que es el área norte-noreste, hacia el nororiental de del territorio que se convertiría en la Nueva España. Voy a hacer más que otra cosa una serie de reflexiones en torno a la noción de la conquista y de la idea de mestizaje. Ese ha sido uno de los temas, sobre todo al principio de mis investigaciones, que más me preocupaba, si podíamos hablar de etnogénesis, si podíamos hablar de mestizaje, en fin, una serie de temáticas vinculadas a lo que después de varios años de investigación encontré como el exterminio directo y deliberado de los indígenas que habitaron esta región de la Nueva España, que es la parte nororiental, aunque su movilidad se da porque son indios, cazadores, recolectores, son nómadas, y tienen una movilidad, muchos de ellos muy extensa, incluso hasta Baja California, los llegué a localizar, estando ubicados originalmente como si fueran indígenas, por ejemplo, de Texas, y de pronto estaban 20 años después en Sonora o en el norte de California. En fin, estos son otros asuntos que trabajo, pero lo que me parece importante era cómo discutir en torno a la idea de la conquista de México. ¿Y qué es México en ese momento de la conquista y qué va a ser posteriormente? Este gran norte de México que difícilmente se integra a lo que es el sur, el centro y sur de México, siempre hay como esta distancia, no solo kilométrica, sino cultural, incluso de relaciones o interrelaciones con el resto del país. Creo que tiene que ver con ese pasado colonial que es absolutamente contrastante con el que se vivió para el centro de México y el sur de México. Y me parece que debe de considerarse dentro de la explicación de lo que somos como país. No puede quedar fuera. Voy a leerlo para no perderme mucho y ser lo más breve posible. En la historiografía producida sobre la conquista de México y la creación del Imperio Novohispano, suelen obviarse las conquistas regionales marginales, o si se prefiere, lejanas a los espacios narrados en las fascinantes crónicas, por ejemplo, del sitio de Tenochtitlan, en el que pareciera que el tiempo se hubiera congelado. La feroz batalla marcaría el inicio de una larga y tortuosa diatriba sobre el México mestizo como condición de nación. Oh, qué cosa ver es obviamente Bernal Díaz, oh, qué cosa ver tan temerosa y rompida batalla, como andábamos tan revueltos con ellos, pie con pie, y qué cuchilladas y estocadas les dábamos, y con qué furia los perros peleaban, y qué herir y matar hacían en nosotros. Esta idea de andábamos tan revueltos pie con pie me parece es una idea interesante sobre la propia noción de que al final de cuentas eso fuimos revueltos entre los conquistadores y los indígenas, y eso somos. Pero al tiempo de la épica batalla, adentrado en las temidas tierras de los chichimecas, Nuño de Guzmán conquistaba un nuevo mundo de barbarie, compelido por la urgencia de ganar los favores del rey y de obtener lo que la tierra prometía. Él buscaba metales y piezas corporales que se vendían bien en el mercado de tierra afuera. ¿Cuántas batallas más contaron la verdadera historia de la conquista? Los espacios ganados se fueron sumando poco a poco al inventario de las posesiones reales de manera casi fortuita, como extensión
de los largos brazos del imperio hacia regiones periféricas o marginales, como el agua que reacciona a un centro fortuito en olas de expansión concéntricas. Antes de la conclusión del siglo de la conquista, los inmensos espacios que se abrieron hacia el norte empezaron a ser nombrados como territorios fronterizos. Se inició así la construcción profusa de interpretaciones sobre la compleja geometría de estos territorios que acogieron la posibilidad de crear un nuevo reino, una soberanía caracterizada por el empeño desmedido en normalizar la otredad, otorgando sentido a la fronterización como origen y como destino del imperio. La frontera norte novohispana nace en un ámbito de cierta inmutabilidad como frontera de sí y, paradójicamente, se construye como un espacio en constante movimiento en el que la civilización avanza, se expande, se contrae, crea y nombra territorios, se apropia y se abandona. A fin de cuentas, se ha constituido como el resultado del desplazamiento del imperio hacia las periferias por dominar. ¿Cómo es que se construyó una territorialización abstracta del espacio inconmensurable en una frontera que definió los límites de la barbarie y aseguró los del imperio? La distancia entre la concepción europea de conquista por medio de la guerra como táctica ideológicamente justificada en los siglos XVI al XVIII, sumada a la noción de un espacio fronterizo explicable como proceso en el tiempo, se diluye ante la certeza que provee la idea de homogeneidad. La concepción del Gran Norte o la Gran Chichimeca aglutina en su idea espacial una gama de saberes definidos por la interpretación de un espacio que se supone se crea conforme los límites avanzan, posponiendo la evidencia en el tiempo de la complejidad de la creación de la fronterización, expresada en su propia indefinición como espacio conquistado. Acudo a algunas nociones que me parecen relevantes para comprender esta complejidad. Si partimos de la frontera como un frente homogéneo, una línea que avanza conforme los procesos de expansión colonial se sostienen, tesis sostenida por mucho tiempo por Frederick Jackson Turner, la frontera como explicación de la conquista de un espacio, extensión de los brazos del imperio, resulta en una representación del poder emanado de un Estado que define sus límites políticos en la misma medida en que interactúa con nosotros, los que se encuentran en el margen del límite o la zona de interacción, como la imagina Owen Lattimore, compenetrada dinámicamente. ¿Cómo definir esa interacción? La idea de Wolfgang Kaiser de pensar la frontera como un recurso a explotar, ya sea por la guerra entre naciones o incluso por la guerra comercial, definiría esta interacción como una cohabitación hostil, por ejemplo. El problema radica en suponer que la interacción deviene en contacto, porque entonces estaríamos moviéndonos en un círculo de explicaciones que nos llevaría a perder la mirada sobre la realidad de la construcción fronteriza, ya que todos los espacios, lugares, serían por definición espacios de interacción, pues de otra manera no serían nombrados. Lo fronterizo entonces puede referirse a un proceso sin duda dialéctico. En esta tesitura, la frontera no delineada en un mapa como espacio de interacción, habría que considerarla como un hecho fronterizo. Es un espacio hostil, adjetivo asociado a lo inhóspito del paisaje, a lo árido, al desierto, a lo yermo y principalmente lo vacío. Este espacio no se adhiere al orden de lo adquirido por conquista. La movilidad del espacio opone la conquista a un lento proceso de expansión en cuyos centros se mueven jurisdicciones diversas, misioneros, militares, conquistadores y colonizadores que se enfrentan a los otros, los que a su vez definen los límites del espacio fronterizo en busca de un control territorial que no necesariamente corresponde a la realidad de una intención de soberanía imperial, sino a su propia realidad fronteriza. Puede ser a la vez un contenedor que conforme avanza, cambia. Así, por ejemplo,
La definición que sobre el espacio noreste hace el historiador regiomontano Eugenio del Hoyo remite a la hostilidad e inhospitabilidad del espacio por la presencia de, y cito, chichimecas hostiles e indómitos. Es decir, coloca un front que construye a partir de las crónicas españolas, con el cual demarca un límite que no puede prescindir de la alteridad. Otra representación que se inscribe en la noción de un front corresponde a la ubicación de una frontera de civilización, entre comillas, entre sociedades agrícolas y sociedades nómadas, marcando una diferencia importante. La línea ubica a los nómadas en un espacio marginal, a diferencia de la representación que los ubica como parte integral del espacio. Esta frontera se ha colocado en la hostilidad entre los pueblos sedentarios agricultores de alta cultura, integrados en entidades políticas de gobiernos centralizados y poderosos, y los de la gentilidad, de nómadas, cazadores, recolectores. Tanto como contenedor o como espacio lineal, el espacio de dominio se transforma en hecho fronterizo, susceptible de ser representado. Desde la mirada de los españoles, aventurados en la búsqueda de maravillas, metales y territorios a ocupar, es constante desde el siglo XVI la idea de tierra adentro, y desde ahí la de tierra afuera. Y cito, y entró por la tierra adentro más de 410 leguas de longitud, más de 300 de latitud, y descubrió y halló la tierra que llevaba noticia. Al descubrir la tierra, el espacio se transforma en un lugar que contiene, vuelvo a citar, y descubrió hacia la banda del norte un reino grande que llaman Nuevo México. En el dicho reino halló 11 provincias y tuvo noticia de muchas más. Es a la vez capaz de contener y de transformar el lugar en tierra nueva. Ha de llevar 4,000 vacas y toros, las 2,000 ha de llevar adelante y las otras 2,000 la compañía que ha de ir en su retaguardia. Ha de llevar fuelles y cañones para desde luego ir ensayando los metales que se fueren hallando. En asimismo, todas las herramientas, mazos y aderezos de ingenio para el ensayo de los dichos metales. Llevar de Castilla 200 o 300 hombres casados con sus mujeres e hijos, a quien haya de repartir y poblar la tierra para la perpetuidad de ella. Era un espacio vacío que podía contener otra civilización. Los lugares, nuevas tierras, se convierten a sí mismos en fronteras. El lugar hace frontera con nosotros, con los nativos, y la conquista avanza sin cesar sobre espacios vacíos, despoblados territorios septentrionales. Se impone el centro sobre la periferia, anillos brillantes, dice Brodel. La inmensa periferia, con sus asentamientos poco densos, es lo arcaico. El retraso, un terreno a explotar con facilidad, los otros. La apropiación del lugar define lo que se considera adquirido o logrado. El espacio se constituye así en un universo de reconocimiento compuesto de referencias espaciales, sociales e históricas. Al marcar un territorio, el lugar toma forma al confinar los símbolos que atan a los individuos al territorio, al mismo tiempo que les proporciona soporte en el devenir incierto del espacio apropiado. Así, por ejemplo, en las ceremonias de reclamación de los lugares, la cruz se implanta en el lugar como símbolo, entre comillas, de que Su Alteza reclama la tierra para sí. Ese símbolo iniciático permitirá posteriormente demarcar un territorio como propio. La cruz se convierte en el referente fundacional, territorializa el espacio a partir del poder implantado en su representación. Es el objeto que representa el nosotros y a la vez define los espacios ganados a los otros. En América, el uso de la cruz como bandera o marca fue empleado en unión con el poder de la fe personificada en el apóstol Santiago por sus atributos como guerrero contra los infieles. La idea de vaciedad, íntimamente vinculada a la certeza de la posibilidad de crear un nuevo lugar con la transformación del espacio en paisaje,
Se objetiviza cuando en él se levanta la empalizada de paja que representa la casa de Dios y se yergue la cruz, o al ser medido y delimitado hasta transformarlo en un escenario capaz de contener objetos y cuerpos. Previo a la objetivación del espacio, como espacio de apropiación y de uso de las materialidades imaginadas o tangibles, agua, metales, pasto, como lugar de posibles, el espacio era otro, en una realidad ajena a la de los potenciales nuevos ocupantes. Existía como espacio sembrado de dominios territoriales en el que se movían relaciones sociales estructuradas a partir de actividades económico-políticas, de recolección, de pesca, de carcería, de intercambio y rituales, cuyas huellas no necesariamente eran evidentes en el paisaje. Bajo estas territorialidades, o sobre ellas, se produjeron otras territorialidades en las que el espacio, concebido como paisaje, escenario, sería capaz de armonizar el mundo exterior. Y este fue concebido también como un ente animado, maleable y susceptible de control. La fronteridad podría equipararse al submundo de la conquista. Para entenderla como proceso, me parece que es ineludible atravesar un largo pasaje en el que confluyen interminables accesos a los lugares creados y en proceso de creación. Ese pasaje es el espacio imaginado como un mundo nuevo, un posible dentro de los posibles ajenos a los espacios del viejo mundo. Más que conocido, territorializado, fronterizado en última instancia como el anclaje espacial que ayuda a descifrar la subordinación del espacio a las intenciones de dominio. En este sentido, nombrar la frontera como expresión de la construcción de un discurso capaz de ordenar y disciplinar el espacio, estructura a la vez dispositivos de conquista y colonización constantes. Las misiones se dispersan por el ancho espacio, iniciando con ello una larga historia de intenciones, en la que el discurso se ofrece a favor de la mesura y el ordenamiento por la vía del Evangelio y de la transformación de salvajes e idólatras en personas civilizadas, en cristianos al servicio de Dios y del Rey. El espacio se acota y en él se erige un empeño mayúsculo por normalizar lo desordenado, apostando a la utopía, un nuevo mundo en el que los espacios se diferencian con la creación de utopías situadas. A través del discurso del poder y su refrendo en las interpretaciones de esta indefinida frontera chichimeca, se construyeron heterotopías de crisis o contraespacios que pondrían en marcha la transición de lo primitivo salvaje a lo moderno civilizado. El presidio, por ejemplo, espacio por excelencia del poder militar en las zonas fronterizas, se instauró como otro lugar diferente dentro de la utopía, hasta convertirse en un sistema generador de certezas, un anclaje que partía de la defensa y a la vez se convertía en la vara de garantía del poder real. La construcción de lo bárbaro, cuyo origen se halla en la justificación del justo derecho del rey para dominar espacios bárbaros o de naturaleza inferior, se despliega entonces libremente en las interpretaciones contemporáneas sobre esos otros, las cuales explican el sentido de una conquista y de una colonización por medio del poder de las armas y de la evangelización. En la oposición entre el pensamiento civilizado y el mundo bárbaro, la guerra, como actividad simbólica, permite al grupo afirmar la diferencia. El nativo abre el espacio imaginado del sedentario y este a la vez provee al nómada de una guerra en la que puede reputar como propio un solo conejo. Para el cronista, la batalla no tiene tiempo ni espacio, se ubica y se desarrolla en la oposición como punto de negociación de este espacio imaginado. Las conquistas militares se encubren entonces tras la consigna de la conquista pacífica que da sentido a la utopía. Conquistar el espacio y ganar territorios, contener a los nativos y acotar sus territorios de movilidad, expandir el imperio, abrir caminos y pasar adelante. El binomio misión-presidio estableció marcas, puntos de movilidad para nuevas conquistas, espacios de reserva colocados con la intención declarada de tomar la periferia como terreno de presa,
a partir de la guerra contra el demonio personificado en la apostasía de los irreductibles bárbaros. La representación del nativo como expresión ineludible de la contingencia suele tratarse como hecho del pasado, esencia inmutable o arquetipo imperecedero, ya sea mestizado, guerrero eterno, o simplemente manifestación grosera de un pasado violento, característico de espacios de conquista fronterizos, en los que la exterioridad se significa en espacios no domesticados. En raras ocasiones, el discurso colonial sobre los otros se cuestiona como explicativo de la creación y reificación de identidades étnicas. Al contrario, la exégesis del discurso institucional parece apropiarse de esa esencia del eterno bárbaro como resultado histórico del progreso, cuya carga etnocéntrica es tan intensa que desaparece de la realidad de la interpretación misma. En ella se ha instalado el relativismo cultural, anulando cualquier signo de atributo histórico de estos sujetos. La clasificación de los otros se inserta así en un sistema de representación del espacio basado en categorías ordenadoras, que a su vez funcionan como herramientas para la dominación social y para la justificación del fondo de este mecanismo, es decir, el enfrentamiento belicoso. En muchos aspectos, esta interpretación del pasado colonial fronterizo se asemeja al discurso colonial mismo, un discurso esencialista que relativiza la diferencia entre nosotros y los otros y sienta las bases de gran parte de las interpretaciones sobre las relaciones sociales incrustadas en los espacios fronterizos de las colonias españolas en América. En el intento por desfronterizar el espacio norte novohispano, mediante el análisis de los procesos de integración de espacios límite marginados como fundamento de la construcción del imperial, el razonamiento de la construcción de la alteridad en el discurso colonial y sus secuelas en el tiempo largo me han conducido a deconstruir lo bárbaro chichimeca a partir de la idea de que toda interpretación procede de otra preinterpretación. Lo que José Luis Grosso ubica como el punto de partida de la interculturalidad que nos constituye y que, cito, se prolonga a nuestra poscolonialidad, la evidencia invisible y el rumor inaudito de nuestro tortuoso ingreso a la historia. Concluyo con una provocación. La explicación del impacto de las conquistas en México desde la idea del mestizaje o desde la idea de las epidemias como causa de la desaparición de muchas culturas y muchos individuos reconfiguró la colonialidad del poder a partir de la invalidación de la diferencia. Es resultado del reconocimiento de un exitoso esfuerzo por civilizar al espacio, por hacerlo habitable y disponible para la creación de nuevos paisajes en los que al final del día no cabía. Por ello, habrá quien considere razonable el argumento expuesto en 1828 por el brigadier insurgente Manuel Mier Terán sobre las relaciones sociales con los indios nativos en un norte anexo a la nueva nación mexicana. Cito: los habitantes de la frontera de Coahuila y Monterrey los detestan y desean su exterminio, porque los reconocen como autores de la desolación de sus pueblos en la guerra pasada y su miseria presente. La configuración del Estado-Nación requería de la homogeneidad y de la celebración de la pureza mestiza de sangre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sheridan, por su extraordinaria presentación. Ahora damos la palabra al doctor Rodrigo Martínez Barax, de la Dirección General de Estudios Históricos del INA, y miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por todos los que están aquí. Pues yo también me siento honradísimo y muy agradecido de estar aquí en esta bella ciudad de Jalapa. Muy agradecido con todas las instituciones que organizaron esto, con el Ayuntamiento, con la Universidad Veracruzana y las demás. Y particularmente, pues aquí nos honra con su presencia la señora rectora. Y pues estoy muy agradecido con Hipólito Rodríguez Herrero, mi viejísimo amigo, no porque sea ahora presidente municipal, pero lo quiero mucho, lo mismo Juan Ortiz, lo mismo Nelly, muy agradecido con ustedes.
y con la presencia también entre nosotros de grandes maestros, Enrique Florescano, Enrique Semo, Tere Rojas, Serge Grusinski, y no menciono a los queridos amigos y colegas porque me da pena que se me olvide alguno. Bueno, yo les quería hablar, sí, de la conquista, pero bueno, es un acontecimiento tan importante y tan complejo, hay tantas cosas que decir que muchas veces no sé cómo acomodarlas. Yo mismo he tratado el tema desde muchos puntos de vista, en clase, en conferencias, articulitos, cosas, y finalmente hace poco tuve que hacer un diálogo por internet que se publicó en Letras Libres con mi colega y amigo Guillermo Olivier. Y ya saben cómo son los diálogos, es bueno dialogar porque uno no habla solo, sino uno ve al interlocutor, entonces sale la idea. Inmediatamente le dije, mira, Guillem, tú como eres francés mexicanizado y yo como soy mexicano afrancesado, podemos retomar a Fernand Braudel, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II y su teoría de las tres temporalidades. O sea, las podemos aplicar a la conquista. La larga duración, los movimientos coyunturales, los acontecimientos. La larga duración, todo lo que se mide en siglos, en milenios, en decenas, cientos de miles de años. Yo creo que son muy importantes para entender qué fue lo que pasó aquí. Lo mismo los movimientos coyunturales. Es eso que se puede medir en siglos, en décadas. Y finalmente los acontecimientos. Ya recuerdan ustedes en la primera edición de Braudel, de 1949, hasta dice que los acontecimientos son de espuma. O sea, todo esto que estuvimos hablando, pues, ¿qué más da, no? En realidad sería lo de menos. Y bueno, hasta cierto punto sí, porque podemos ver detalles de esto y lo otro, por qué esto, por qué así, pero todo el continente americano cayó. O sea, no es que los chichimecas o los mexicas o Perú o los mayas, todo esto que hemos estado viendo, el hecho es que desde los esquimales hasta Patagonia, todos fuimos conquistados, entonces adquiere importancia, significado. Estas otras perspectivas de las que les estoy diciendo, esta perspectiva de la larga duración, que más bien acaba dándonos elementos explicativos básicos sobre el tema, y la perspectiva esta segunda de los movimientos coyunturales que se viven en décadas, en siglos, ya nos permiten aprehender un poco mejor las consecuencias de la conquista y finalmente los acontecimientos que, bueno, Braudel ya en la segunda edición de El Mediterráneo quitó eso de la espuma, porque los acontecimientos no solamente son importantes en sí mismos, sino que nos dan la clave para entender otras cosas. O sea, por qué las cosas suceden así nos dan cantidad de cosas como nos lo acaba de mostrar muy bien Cecilia en este momento y las demás ponencias que hemos estado oyendo aquí. Por supuesto que estas tres perspectivas no me van a llevar a decirles a ustedes una serie de verdades, porque las verdades pues, son mis opiniones, son las cosas que sobre las cuales van avanzando los historiadores. Aquí les puedo decir unas cosas en muy poquito tiempo y se me pueden olvidar otras. Más bien es un esquema que yo les propongo, una serie de cajones donde cada uno de nosotros podemos ir metiendo los elementos para reflexionar sobre este tema tan importante, decisivo para nosotros, que es la conquista. No solamente complejísimo, porque sin duda que la conquista de México, la conquista de América, es no solo un acontecimiento fundacional, es una verdadera revolución en la historia de México. Todo cambió a partir de la conquista. Cambió lo tecnológico, lo bacteriológico, lo ecológico, lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo religioso, lo lingüístico. O sea, no hay nada que no haya cambiado a partir de entonces. Y claro, una revolución no es una serie de gentes en barricadas y con banderas y diciendo venceremos, we shall be free, no sé qué, sino es una cosa que se va dando a lo largo de mucho tiempo, muchas veces, de modo que nos permite entender estas cosas que van sucediendo después. En ese sentido, otras revoluciones de la historia de México, la independencia, la reforma, la revolución, son importantes, no lo voy a negar, son importantes estas transformaciones, pero cobran sentido, relevancia en función del gran conjunto de transformaciones que se dan a partir de la conquista de México. Desde el punto de vista de la larga duración, aquí el que nos dio una clave de cómo conmemorar
la conquista de México fue precisamente Miguel León Portilla, hace más de cuarto de siglo, cuando él estaba en la comisión para organizar la celebración de descubrimiento de América. Obviamente don Miguel estaba muy incómodo con esta concepción e inmediatamente dijo, oigan, no vamos a celebrar el descubrimiento de México, vamos a conmemorarlo, o sea, vamos a hacer memoria juntos, vamos a reflexionar juntos. Eso es básico para también el momento que estamos viviendo nosotros ahora de esta conmemoración, reflexión de todos juntos, que no es la gran cosa que estamos haciendo. De hecho, los historiadores lo estamos haciendo desde siempre, no es porque los políticos nos digan que, oiga, ahora sí, reflexionemos, y es nada que ver, siempre lo hemos estado haciendo. Pero es muy importante que aplicar esta idea de conmemorar al descubrimiento de América, el encuentro de los mundos, y a este momento actual de la conquista. Conmemoración del encuentro de dos mundos. Y aquí Miguel León Portilla está retomando una larga tradición, profunda tradición historiográfica, antropológica, sobre lo que significa encuentro de dos mundos. En ese sentido, encuentro de dos mundos no es España y México o algo así, no, es los dos mundos en los que estaba dividido el planeta en el momento de la conquista, el viejo mundo que es Europa, Asia, África, y el nuevo mundo que es América. En este sentido, pues, porque a veces los mexicanos nos incomoda que nos digan que nosotros somos el nuevo mundo, ¿por qué? Y eso, pero bueno, es bastante claro. El ser humano existe en el viejo mundo, en África, pasó de ahí a Asia, de ahí pasó a Europa, hace cientos de miles de años o más. En cambio, aquí en América estamos los seres humanos hace apenas unos, ¿qué serán? 30.000 años. O sea, en ese sentido se puede hablar de nuevo mundo. Son palabras operativas. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de Serge Grusinski, de su historia del Nuevo Mundo, que él aquí le da un sentido diferente al Nuevo Mundo, como es el Nuevo Mundo que comenzó con la conquista. Son palabras operativas que nos sirven para pensar. Encuentro de dos mundos va a ser muy importante concepto, y tengo la impresión, aunque muchos historiadores a veces se les olvida, quien lo comenzó a concebir con mayor claridad fue Woodrow Bora, en su viejo. Fue japonense en el Congreso Americanistas de México de 1962, América como modelo. Y hace una sencilla reflexión. Miren cómo fue la conquista de los indios por Inglaterra. Fueron nefastos los ingleses, o sea, de veras, maltrataron muchísimo a los indios. Pero no se murió mucha gente, o sea, ahí como que los que mataron en la conquista, esos fueron un poco más. Pero no hubo una catástrofe demográfica comparable a la catástrofe demográfica que se dio en América a partir del descubrimiento de América. Una catástrofe demográfica, ya no vamos, ¿para qué discutir sobre las cifras? Precisamente esa es la idea, sino pues, de que fue una catástrofe demográfica del orden del 90 o hasta más %. Entonces dijo, ¿por qué? ¿Por qué aquí en América se muere tanta gente y en cambio en los indios? Entonces el razonamiento que hace Bora es sencillamente porque Inglaterra y Asia, la India, pues ya estaban en contacto desde miles de años antes y habían tenido la oportunidad de ir intercambiando sus respectivas enfermedades infecciosas contra las cuales iban desarrollando defensas. La última gran epidemia, ya la recuerdan ustedes, en el viejo mundo, fue la peste negra del siglo XIV, se murió en Europa más o menos algo menos de la mitad de la población, tragedia horrible. Pero en el momento en que gentes como Marco Polo pusieron en contacto Europa con China, se intercambian no solo mercancías, sino también enfermedades, la peste, trajeron muchísimas epidemias, finalmente los europeos van desarrollando defensas hasta que ya estas epidemias pues, dejan de ser tan graves. Parece ser que la última gran epidemia de peste en Europa es la de Marsella de 1720, ya después se van más o menos tranquilizando las cosas. Esto ya desarrolló toda una línea historiográfica de Place and Peoples, varios autores que tratan de ver este asunto de este patrimonio cultural epidemiológico que se va desarrollando en el viejo mundo, que va a afectar tan terrible al nuevo mundo, de manera tan terrible al nuevo mundo, y que va a constituir uno de los elementos importantísimos de la conquista, tal vez no definitorio de por qué fuimos conquistados o no, pero en todo caso es uno de los elementos que nos van a hacer muchísimo daño aquí. O sea, la idea del aislamiento,
Somos poblados hace 30.000 años, hace unos 10.000 años se cierra el puente de Bering, hay 2 partes de la humanidad que quedan aisladas desde menos 10.000 hasta 1492. ¿Qué pasa durante ese tiempo de aislamiento? ¿Qué diferencias, qué cosas comunes? Y por esto nos ayuda a entender por qué el choque de la conquista va a resultar tan catastrófico. Esto ya no lo vio Bora. ¿Realmente por qué? Porque esas enfermedades que nos llegaron de allá fueron tan terribles acá y no al revés. Y ahí hay cantidad de hipótesis, a ver finalmente cómo avanza la ciencia, que por cierto está haciendo muchos avances con la historia biológica y todo eso. Una posibilidad sería que el paso por Bering, pues qué enfermedades van a pasar por ese refrigerador, pues solamente ciertas enfermedades de zonas frías y no las enfermedades tropicales. Es una cold screen hypothesis, se dice. Quién sabe si se acierta, hay gentes que lo cuestionan. Otra, por ejemplo, es que aquí, como esa va a ser otra parte de la argumentación, pues nosotros, a los pobladores primitivos de América, nos despachamos a todos los grandes mamíferos con pezuñas, y de modo que no hubo convivencia de los hombres con los animales, y precisamente la viruela y el sarampión se derivan de esta convivencia entre los hombres y los animales. Entonces, este es uno de los elementos vitales para los cuales el concepto de encuentro de dos mundos nos ayuda a entender qué pasó. Uno de ellos, retomando todas estas investigaciones y ampliándolo, uno de mis muy queridos maestros también, James Lockhart, en Early Latin America, extendió esta argumentación de lo bacteriológico a lo tecnológico. Hay también entre el viejo mundo y el nuevo mundo una diferencia tecnológica muy grande que va a ser muy importante para entender el resultado de la conquista, porque nos conquistaron a ellos y no nosotros a ellos. Es uno de los elementos, hay que valorarlo, hay que ver en qué sentido interviene, pues sin duda es un elemento para entender por qué fuimos conquistados y no al revés, y también para entender por qué la conquista de México, el descubrimiento de América, fue una revolución tan importante. Entonces aquí hay varios elementos también que los invito a reflexionar. ¿Cuáles pueden ser los factores importantes de esta diferencia tecnológica entre los dos mundos? Uno de ellos puede ser sencillamente que pues, habitamos nosotros, poblamos nosotros este continente muchísimo después, digamos un verdadero paraíso, como que no urgía mucho la agricultura, de modo que la agricultura surgió más tardíamente aquí, surgió más tardíamente la sedentarización, las civilizaciones, y esto va determinando una diferencia tecnológica que va a ser importante. Otro de los elementos podría ser tal vez que el viejo mundo es más grande que el nuevo mundo, de modo que más gente crea más invenciones, o que más gente mejor comunicada crea más invenciones que menos gente menos comunicadas. Ya ven que el contacto entre descubrimientos es mayor de este a oeste, y además en Europa pues tienen el Mediterráneo, de modo que los diferentes aportes que se dan en Europa, Asia, África, pues se van potenciando, mientras que aquí pues los contactos por ejemplo, entre la civilización mesoamericana y la civilización andina, pues no son muchos. No niego los contactos, y Serge, en su bellísima introducción a Histoire du Nouveau Monde, pues nos da idea de que sí pudo haber algunos contactos, pero no había ni guerras, ni turismo, ni diplomacia, ni nada entre Norteamérica y Sudamérica. Entonces, esto pudo haber sido uno de los elementos determinantes. Otro también es peculiar, porque aquí, pues sí, se dio la revolución agrícola, igual que en el viejo mundo, aunque algo después, pero para cuando se da la revolución agrícola aquí ya nos habíamos despachado a los antepasados de los caballos, de las vacas, de los borregos, de los burros, etc. ¿Por qué desaparecieron todos esos animales aquí? Aquí también los invito a estar atentos a lo que vaya aportando la historiografía. Hay gentes que dicen que fueron causas climatológicas lo que lo hicieron. Después a mí se me ocurrió, y creo que Serge también lo dice, que pudo tener que ver con que pues, los pobres animalitos de aquí no habían desarrollado el instinto de huir de nosotros, como lo habían desarrollado en el viejo mundo, que habían convivido con los cazadores, recolectores durante mucho tiempo, y aquí pues, nos acercábamos y los matábamos con una facilidad tremenda.
Esto es una situación bastante triste. Nos presenta a nosotros los primitivos americanos como unos siniestros destructores del paraíso que encontramos aquí en América. América es la historia del paraíso perdido. Y esta hipótesis ahora la pude encontrar confirmada en el importantísimo libro que todos debemos de leer, de Yuval Noah Harari, este historiador de la Universidad de Jerusalén, que dice que cuando en 40.000 antes de Cristo fue poblado por seres humanos Australia, ahí también se desapareció toda la fauna mayor. De tal modo que ya se están un poco engarzando las cosas y entendemos entonces ya estas dos grandes diferencias que van a resultar decisivas en el resultado y en los efectos de la conquista, que son la diferencia tecnológica y bacteriológica. Yo creo que ha de haber más, pero estos son algunos de los elementos. Y hay mucho más. Les digo, estoy dando unos cajones para que ustedes vayan acomodando sus reflexiones. Ya pasando a la segunda temporalidad brodeliana, la de los movimientos coyunturales, pues ahí sí nos damos cuenta, la conquista no es solo lo que pasó en 1519-21 o lo que pasó con la conquista del norte, es un proceso que continúa hasta el presente. Hay que verlo la cosa en ese tiempo. Y entonces una primera gran división que podemos hacer es entre el periodo colonial, siglos XVI, XVII, XVIII, hasta la independencia, y lo que viene después. Imagínense todo lo que hay que decir sobre este tema, muchísimo. Yo apuntaría tal vez una cosa, que es muy peculiar. Fuimos conquistados por Europa en un momento muy peculiar de su historia, o sea, en el momento en el que Europa estaba viviendo su secular transición al modo de producción capitalista. O sea, en ese sentido también, la conquista, ya vista desde esta perspectiva temporal, es una revolución capitalista de larga duración. Y consideran la importancia de esta conquista, de esta revolución. ¿Cuánto tiempo vivimos como cazadores-recolectores? Pues más o menos así, ¿no? ¿Cuánto tiempo vivimos como agricultores? Más o menos así. ¿Y cuánto tiempo llevamos ya en esta transición dolorosa y problemática hacia el capitalismo? Pues ya es un pedacito de 5 siglos en el que estamos más o menos avanzando y capaz que ya estamos en el famoso antropoceno capitalista, en el que estamos ya destruyendo el planeta y nuestros hijos, quién sabe si vayan a llegar a viejos. Entonces, es un momento muy peculiar de aceleración de la historia la que nos toca. Entonces, esto ya lo entendemos en esta perspectiva de los movimientos coyunturales, por cierto, Brodel, fundamental para entender todo esto. Pero en esta perspectiva también es peculiar que hayamos sido conquistados por los ibéricos, que hayamos sido conquistados por España, por Portugal, y sobre esto pues ya nos habló cosas bastante interesantes Martín, y en ese sentido hay muchísimas cosas que decir. Está la famosa hipótesis contrafactual de John Eliot en su gran libro sobre los imperios americano y español en el Viejo Mundo. Dice, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué tal si Cristóbal Colón, cuando fue a ver a Enrique VII, antes de ver a los reyes católicos, a ofrecerle su viaje, qué tal si hubiesen dicho que sí, nosotros apoyamos? No hay ninguna esencialidad de que hayamos sido conquistados por los españoles. Hubiese podido ser los ingleses, los franceses o los españoles, o quién sabe qué. ¿Qué hubiese pasado? Es cierto que los ingleses y los franceses son esencialmente diferentes. Es cierto que los ingleses por naturaleza exterminan a los indios, mientras que los españoles por naturaleza no los exterminan, pero los explotan. ¿Cuál hubiese sido la diferencia? Él dice que hubiese sido bastante parecido. Es lo que él dice. Hubiese sido muy loco. Los ingleses de llegar aquí con un imperio perfectamente organizado, con miles de millones de gentes, y matarlos y perder la oportunidad de explotarlos, y además de sacar el oro y la plata de las minas, que fue lo fundamental. Entonces, él no ve tanta diferencia. Tal vez sí. Yo sí la vería tal vez. No tanto por estos esencialismos, pero España, como nos lo mostró muy bien Martín, pues salía de la reconquista. O sea, era un pueblo guerrero y no muy acostumbrado a trabajar. Ya ven, los ingleses, los franceses, los italianos, siempre se burlaron de los flojos que eran
los españoles acostumbrados a vivir del tributo y todo eso, pero tuvo ciertos efectos buenos, porque este tradicionalismo español congenió bastante con el tradicionalismo mesoamericano. Para ellos era normal la diferencia entre nobles y siervos, entre Pipiltin y Macebaltin. Esta diferencia, y se mantuvo esa diferencia. Los españoles conservaron como la cosa más natural a los antiguos señoríos o reinos o altépetl indígenas con su propia clase gobernante que va a seguir en el poder, ahora organizados en los cabildos con gobernador, alcaldes y regidores indígenas. Entonces aquí hay un elemento como que se hizo un poco más suave para nosotros este régimen colonial que permitió este control indígena corporativo de la guerra. Y perdón que solo hable de los indios, pero oigan, pese a la despoblación terrible, pese a que la población bajó a 1 millón o 1 millón y pico, siempre los indígenas fueron la mayoría de la población aquí en México. Siempre fueron los indios más que los negros, que los españoles, que los mestizos, todos juntos. Y estamos hablando de la mayoría de la gente que siguió viviendo en sus pueblos con su propiedad, con su control corporativo de tierras, aguas, recursos, con su propio gobierno. Y esto es lo que cambia a partir de la independencia. A partir de la independencia, pues ahí sí que al romper la independencia, este monopolio, esta trampa en la que nos querían, este aislamiento en la que nos tenían metidos los españoles, pues ya nos abren felizmente, no felizmente, al capitalismo, en ese momento al capitalismo inglés, nos abren ya a ese mundo, y esta transición al modo de producción capitalista se va a volver, yo creo que más fuerte, particularmente con las cosas que pasan con la independencia y la reforma, que como bien lo recalcó el maestro Enrique Semo, en Independencia, Reforma, Revolución, constituyen nuestro ciclo de las revoluciones burguesas. Sí, revoluciones burguesas que tienen sus antecedentes, claro, con la independencia. Ciclo de revoluciones burguesas no solo porque nos hablen a un mundo globalizado, en transición al capitalismo y dominado en ese momento por Inglaterra, sino también porque, por ejemplo, a los indios, pues ya les quitan el derecho de ser indios y tener su propiedad corporativa en la tierra. Los indios se vuelven ciudadanos, se vuelven propietarios privados de la tierra a los que les pueden comprar y vender. Y esto es algo que se va, como ustedes saben, a acentuar durísimo con la reforma, con esto de la desamortización famosa. O sea, este objetivo típicamente capitalista y de la acumulación originaria capitalista de transformar a los seres humanos, a los campesinos, a los indígenas, en proletarios, trabajadores, ya no asocié propietarios de sus tierras o sus medios de producción, sino solamente de su fuerza de trabajo, como perfectamente lo definió Karl Marx. Y la tierra también transformarla en la mercancía. Claro está que la iglesia y la propiedad corporativa de la tierra eran un límite para esto, y la Revolución Mexicana pues dio el último avance en este golpe a la gran propiedad agraria, que podía constituir también ella un obstáculo al modo de producción capitalista. Claro, un movimiento como el de la Revolución Mexicana en 1910 es también complejísimo. También tiene el otro elemento, el elemento zapatista, el elemento que dio Octavio Paz de la revolución como revolución, o sea, regreso. Los campesinos, los indígenas que pues, están molestísimos de ya no ser indios, de ya no haber perdido la propiedad corporativa de la tierra, y que precisamente la vertiente zapatista de la Revolución Mexicana busca recuperar esta propiedad corporativa de la tierra, lo cual, por cierto, también retomarían los neozapatistas a partir del aldabonazo, como le dice Miguel León Portilla, de 1994, con la reivindicación de la autonomía de los pueblos indios, o sea, regresar a esta autonomía. Estos son algunos de los elementos que se pueden ver en esta segunda temporalidad brodeliana. Muchísimos más, perdón que no, obviamente no puedo tocar nada, y como ven estoy hablando a 100 por hora. Y pues bueno, ¿qué podemos decir ya de la historia de los acontecimientos? O sea, es todo lo que nos las pasamos hablando. Tal vez podemos retomar algunos elementos de las causas fundamentales de la conquista de México,
pero siempre teniendo en cuenta que habremos caído nosotros, pero cayó toda América, parejo. Entonces, por eso las causas fundamentales tal vez sean otras. Pero aquí en concreto, pues sí tenemos pues las propias, el efecto de las epidemias, la rebelión indígena contra la tiranía mexica, que mucha gente dice, una rebelión indígena encabezada por Cortés o los indígenas con su propia agencia. Ya ven cómo ahora hablan los historiadores que influidos por Estados Unidos, que descubrieron que los indios tienen agencia, o sea, que son sujetos que pues, aprovecharon la llegada de estos conquistadores españoles con una tecnología pues, muy adelantada para enfrentar y deshacerse, por fin deshacerse de esta tiranía pues, terrible de los mexicas, con guerras permanentes, sacrificios humanos, que estarse comiendo a la gente, una libertad, absoluta falta de libertad. Y eso ya saben, todos los gobiernos demagógicos que hemos tenido en México siempre nos hablan, sí, el pasado prehispánico, glorioso y todo eso, pero como que solamente hablan del pasado prehispánico de los tiranos, y los más iguales, ¿qué? Es como si hoy en día viéramos como un bloque a la sociedad mexicana y si todo se destruyera, nos llevaran a visitar, mire, este es el palacio donde vivía el Bester Gordillo, y este es el palacio donde vivía la Casa Blanca. Es más o menos así está la cosa, sí es cierto, es lo que ha sobrevivido, las pirámides y todo eso son lo que ha sobrevivido, pero es lo de la clase dominante, de la clase explotadora, de nuestros tiranos. Si nos queremos deshacer hoy de nuestros tiranos, también tenemos que ver en esos mismos términos el pasado prehispánico, no esa cosa de que era una cosa global, buena y maravillosa en términos generales. Y que no me haga, bueno, ya lo he dicho en frente de mi querido Miguel León Portilla, y nos hemos puesto a platicar sabroso. Pues este es otro de los elementos importantes también de la conquista. Pues también el hecho de que existía el Altépetl y que estos Altépetl, estos señoríos, siempre se ha visto la conquista como la gran destrucción del México prehispánico. Pero sí, cayó el imperio de la Triple Alianza, pero los señoríos locales van a seguir existiendo como habían existido desde siglos antes de la conquista y que van a seguir existiendo después y que estaban acostumbrados a ser conquistados, desconquistados, de modo que para ellos tampoco no fue un cambio tan fuerte, al menos en un primer momento, el ser conquistados por los españoles. Perdón, quiero regresar una cosa respecto al periodo anterior a esto de la temporalidad de los movimientos coyunturales. Aquí hay que ver pues, varias cosas, la baja de la población, y no solamente los movimientos demográficos, los movimientos económicos, sino todos los demás. La velocidad de la evangelización, por ejemplo, de la cristianización, para lo cual el libro de Serge Grusinski, La colonización del imaginaire, fue fundamental. Ver exactamente más o menos cuáles fueron las temporalidades de estos movimientos. Los cambios lingüísticos, ahí está todo este universo, no solo, digamos, demográfico y económico, sino también pues, todos los aspectos culturales, sencillamente que se puedan medir en este tipo de temporalidad, y aquí se incorpora el hecho mismo que descubrieron los historiadores conservadores, que superaron mucho a los liberales del siglo XIX, particularmente Lucas Alamán y Joaquín García Balseta, que descubrieron que el siglo más importante de la historia de México es el siglo XVI, no el siglo XIX, cuando México se refunde y que pretenden hacernos creer que es una continuidad más o menos del pasado prehispánico, sino es cuando los cambios más radicales que trajo la conquista, los cambios religiosos, políticos, sociales, cuando comienza el mestizaje. Este es otro de los elementos que se deben ver en esta temporalidad de los movimientos coyunturales. El mestizaje, porque por mucho que haya bajado tanto la población indígena, 1 millón no era poco y fue la base material para que fuera posible el mestizaje. Un mestizaje, como bien lo demostró Enrique Florescano,
que depende de condiciones muy concretas. El mestizaje que se da en las haciendas, el mestizaje que se da en las villas y ciudades, el mestizaje que se da en las haciendas, en fin, habría tanto que decir. Nos retomo un elemento más importante acerca de las cosas importantes que se han ido descubriendo en la historiografía sobre la conquista, o sea, la participación indígena. O, para retomar otra vez esta palabra antipática, la agencia indígena. O sea, no solamente, claro, todos los altépetl indígenas que se aliaron con los españoles para combatir a los tiranos mexicas, sino también la acción misma de los mexicas. Y ahí quería platicar contigo, Serge, sobre que mencionaste la batalla de Cholula, y la planteaste un poco en términos de pobres indios, malos españoles. Un poco el mismo esquema siguió presente allí, cuando obviamente aquí era un momento pues, de guerra, un momento brutal de guerra, y los mexicanos no tenemos por qué decir, ay, pobres cholultecas, ellos no querían hacer nada, cuando evidentemente ellos, su deber era atacar a los españoles. Lo mismo en la matanza del Templo Mayor, siempre, qué malos, nos atacaron, estábamos desarmados, nos atacaron pobres, siempre este esquema de pobres indios, nosotros pobres inditos, buenos y débiles, malos españoles, fuertes y finalmente superiores. Ese esquema es el que tenemos que romper y esta perspectiva del encuentro de los mundos nos ayuda a hacerlo. También entonces la matanza del Templo Mayor. Oigan, acababa de llegar Pánfilo de Narváez con una tropa muy superior, con muchos más barcos, con mucho más gente, con muchos más perros, con muchos más caballos, etc. Pánfilo de Narváez ya se había aliado con el cacique gordo de Zempoala, ya se estaba aliando con los mexicas mismos. Obviamente que en ese sentido ya se puede ver que la matanza del Templo Mayor y entre mexicas y Pedro de Alvarado, aliado con sus tlaxcaltecas, y la matanza y la batalla de Zempoala de Hernán Cortés con sus aliados tlaxcaltecas contra los zempoaltecas aliados con Pánfilo de Narváez son dos batallas de la misma guerra. De hecho, suceden exactamente al mismo tiempo. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo les quería plantear. O sea, no lo tomen, no vean tanto cada cosa de las que dije, sino la posibilidad de ir acomodando estas ideas en estas tres grandes temporalidades brodelianas que creo que nos ayudan un poquito a pensar de manera más amplia y profunda los diferentes acontecimientos de la conquista de México. Muchas gracias. Gobierno de México.